El Gobierno Municipal de Cuauhtémoc, a través de su Instituto de Cultura, lleva hasta sus hogares la 27ª edición del Festival de las Tres Culturas 2020, en modalidad virtual. Los orígenes de las ciudades y la fundación de las mismas siempre es un tema de gran interés. Diría que es un tema intrigante y un tema que, por más lejano que se encuentre el suceso, siempre tiene su prolongación hasta nuestros días. Los orígenes marcan la vida de las personas y la vida también de las colectividades. En el caso de las ciudades, pues hay varios factores o varios elementos o varias explicaciones para entender por qué se fundaron en ese tiempo y en ese lugar precisamente. Pueden ser factores que son las premisas siempre de orden geográfico, como estar ubicados a la orilla de un gran río, el ser el cruce de caminos, el estar ubicados en un yacimiento mineral, como sucedió con casi todas las ciudades fundadas por los españoles en México. En fin, hay una serie de condiciones de carácter geográfico y otras que pueden ser más interesantes porque a final de cuentas la geografía opera en la medida en que el hombre interactúa sobre la misma, pues son las condiciones de carácter histórico y político. Para explicarnos el caso de la fundación de Ciudad Cuauhtémoc, esta ciudad tan pujante, tan importante, no solo en el estado de Chihuahua, sino en el norte del país y en la República, pues hay varios factores que enumeraré rápidamente y luego le pondré el acento en el que considero de más relevancia. Cuauhtémoc empezó a fundar, se ubicó a partir de un factor que fue muy importante, que es el de las comunicaciones, como ha sucedido con otras ciudades en el entorno. Una vía de comunicación, un nuevo medio de comunicación puede cambiar la demografía de una región. Recuerdo aquí muy rápidamente el caso de Las Cruces en Nuevo México, que el tren no pasó por Mesilla, que era la población cercana, y la dejó a un lado, y donde se fundó finalmente fue en Las Cruces. Aquí en el estado de Chihuahua pues sucedió con Nuevo Casadrandes y Casadrandes. El pueblo quedó a un lado y la ciudad creció a partir precisamente de la estación del ferrocarril. Algo parecido sucedió en el caso de Ciudad Cuauhtémoc. La población importante que venía desde la época colonial, de las más viejas en el estado, pues era Cusihuiriaxic, pero el tren, por diferentes razones, no pasa por el mineral, sino que pasa por el antiguo San Antonio de los Arenales, que era pues un minúsculo caserío donde se estableció originalmente un tanque de agua para las máquinas de vapor. Eso va a ser una influencia. Luego, otra es que es un cruce de dos grandes llanuras, Cuauhtémoc. El llano, como le llaman, el que va hacia el Papigochi, hacia Madera, hacia la cuenca del Papigochi, y el otro llano que va hacia Gómez Farías. Cuauhtémoc está ubicado en el vértice de esas dos grandes vertientes demográficas y productivas. Eso fue muy importante también. Y también, pues, obviamente la llegada de los menonitas, producto de una resistencia que hicieron los grandes latifundios en México, no solamente el de los Zuluaga con la hacienda de Bustillos, sino después de la revolución. Uno se imagina que terminó la revolución y luego ya los grandes terratenientes empezaron a ceder y a distribuir las tierras, y no sucedió así, sino que se defendieron de mil maneras. Luis Terrazas, por ejemplo, acabó por vender, no perdió nada, finalmente vendió su enorme latifundio a una casa de préstamos y luego a los futuros colonos. En el caso de los Zuluaga sucedió algo parecido, vendieron la propiedad
a unos colonos que venían del Canadá y que necesitaban tierras y se instalaron con experiencia agropecuaria, en fin, trajeron modelos europeos y pues fue un factor indudable en el desarrollo de la región. Pero yo pienso que la razón histórico-cultural y política que da lugar a Cuauhtémoc está más conectado con la revolución que con otro fenómeno, ¿no? ¿Cuándo se funda Cuauhtémoc? ¿Cuándo surge? Pues en la época inmediatamente posterior al movimiento armado, cuando este había concluido. ¿Qué es lo que había? Pues había una gran demanda de tierras, pero no solamente la demanda que había antes de la revolución en potencia, sino realmente había grupos de campesinos, grupos que habían participado en la revolución, que habían probado la lucha y habían estado buscando la distribución de las grandes tierras, como era la aspiración de prácticamente todos los grupos revolucionarios, y entonces en todo el país empezaron a instalarse, a tomar las tierras en los años 20, ¿no? En el caso de Chihuahua, pues hay una gran euforia y una gran efervescencia por afectar las grandes propiedades. ¿Y quiénes eran estos grupos? Pues eran gentes que venían precisamente de la revolución. Si pensamos nosotros en dos grandes ciudades del estado de Chihuahua, son inimaginables, ambas sin entender el contexto de la revolución, que son Ciudad Delicias y Ciudad Cuauhtémoc. Las dos surgen precisamente como consecuencia de la realización de ciertas aspiraciones, no a cabalidad, pero de ciertas aspiraciones de los que pretendían la entrega de las tierras. Y bueno, la ex hacienda de Bustillos, como todas las haciendas del país, se había convertido en una especie de lastre para el desarrollo no solamente económico, sino para el desarrollo político, para el desarrollo cultural en México. Y pues eran tierras subexplotadas, de todas las haciendas, que mantenían una escasa capacidad para contratar, para tener fuerza de trabajo activa, que producían muy poco para la mayoría de la población, y entonces entran, desde antes pues habían entrado en crisis, pero ahora esta crisis se pone en acto, y estos posesionarios que se instalaron en diversos lugares de la hacienda, una de ellas pues fue precisamente allí, en el antiguo pueblo de San Antonio de los Arenales, ahí donde había llegado el ferrocarril, pues allí se instaló un grupo, y en otros lugares en torno de la laguna de Bustillos y más allá hacia la ex hacienda de los Rubio, también ahí se instalaron posesionarios, que después van a tener un conflicto cuando el gobierno venda la tierra a los menonitas. Pero entonces el origen precisamente de Cuauhtémoc, de esta ciudad, hay que buscarlo como un producto, como su génesis precisamente en la propia Revolución Mexicana. Ciertamente que todos estos otros factores que he enumerado pues influyeron de una manera muy importante, pero sin la revolución, sin estos luchadores por la tierra, sin este movimiento campesino, sería inconcebible la fundación de Ciudad Cuauhtémoc. Y pues como dije al principio, los orígenes marcan, ¿no? No se puede pues olvidarse de dónde viene uno, porque si no también ignorará hacia dónde va. Y entonces hoy que se está recuperando la historia de esta gran ciudad, pues hay que tomar en cuenta todos estos factores que influyeron en su fundación y pues no olvidarse de este origen popular, de este origen revolucionario, vamos llamándolo así, como muchas otras ciudades e instituciones y grandes realizaciones que ha tenido el país, pues tienen su origen precisamente
en este movimiento político y económico que transformó el país a principios del siglo pasado. Voy a leer el documento fundamental, el documento que a mí me sirve para sugerir, proponer, establecer que la fecha de fundación de Cuauhtémoc es el 1 de diciembre de 1920. Yo considero que este es un documento excepcional por los argumentos, cómo se exponen y principalmente por el carácter visionario que contiene. Realmente este documento concuerda absolutamente con lo que Cuauhtémoc se ha convertido 100 años después. Este documento lo anuncia, lo anticipa, y vamos a ver qué nos dice. Ciudadano gobernador del estado, los que suscribimos mayores de edad, vecinos del estado en distintos puntos del distrito Iturbide, Benito Juárez y Guerrero, laboriosos y decididos partidarios del engrandecimiento de nuestra patria, ante usted, con el debido respeto, comparecemos y exponemos que en la vía del ferrocarril del noroeste de México existe una estación denominada San Antonio, de donde parte un ramal para el importante mineral de Cusihuiriachic, siendo dicha estación la llave o punto de convergencia de todos los caminos carreteros que van a dar a los lugares siguientes: Municipalidad de Cruces, Municipalidad de Bachíniva, Municipalidad de Namiquipa, y los siguientes que pertenecen a la Municipalidad de Cusihuiriachic: Tres Ojitos, Barraganes, Los Castillos, Ciénega, El Águila, El Sonoreño, Santa Lucía, El Derramadero, Lagunita de los Delgado, El Ojito, Chancén, La Laguna, Los Llanos, Carichic, Cerro Prieto, La Arzata, Puerto de Luz Domínguez, San Gonzalo, Chichachic, Casa Colorada, Malpaso, Napaveche de arriba y Napaveche de abajo, Miguel Chiquito, Dolores, Ojo Caliente, San Pedro, San Bernabé, Los Adobes, Rubio, El Saucito, Malanoche, San Carlos, San Napuchi, Santa Elena, La Quemada, El Moyote, Rincón de Serna, San Diego, El Ojito, El Piojo, El Rayo, Patayo y otros. Todos estos puntos forman una zona agrícola de las más ricas y productoras de nuestro estado, y que forzosamente tienen que hacer el tráfico necesario para el desarrollo y desenvolvimiento de sus trabajos por la mencionada estación de San Antonio, tomando en cuenta que dicha estación es una propiedad particular que no presta ninguna ventajas por ese solo hecho para el progreso de la riqueza que lo rodea, tanto en la agricultura como en el comercio, porque siendo, como arriba se explica, dependiente de una sola persona o voluntad, no es posible el establecimiento de bodegas, casas de hospedaje, etc. En una palabra, se nos dificultan los medios que faciliten el ensanchamiento de las diversas actividades y riquezas naturales de este vasto pedazo de territorio, las cuales, y para que ese gobierno se forme una idea, siquiera sea aproximada, de la magnitud de dicha fuente de producción, nos permitimos anotar algunos datos, aunque ligeros, del movimiento que se hace por dicha estación, pues está calculado que desde la municipalidad de Cruces hasta San Antonio, que forma la gran región a que nos venimos refiriendo, se embarcan anualmente no menos que 4,000 toneladas de cereales de todas clases,
leña, pasturas, frutas, unto. Y esto, para comprobarlo, pueden verse los libros del ferrocarril, añadiendo que ha habido día que han llegado a embarcar 125,000 carros de mulas. Todos estos productos van con destino a Chihuahua y a otras partes del estado y del país, volviendo después convertidos en mercancías de todas clases, útiles de labranza y demás, que todo se desemboca en el lugar expresado, lo que se hace con un sinnúmero de dificultades, por la razón antes citada, redundando, como es natural, en graves perjuicios, demoras originadas por la falta de libertades consiguientes, cuando se trafica en propiedades particulares y cuyos dueños no se prestan de manera equitativa a transacciones tendientes a allanar esas dificultades. Citando casos concretos en que, con motivo de la aglomeración de semillas para embarcarse, y cuando el ferrocarril no nos puede proporcionar los carros necesarios oportunamente, nos hemos visto obligados a tirarlas en pleno llano a la intemperie, velándolas día y noche, recogiéndolas después de estas faenas con la merma consiguiente, pérdida de nuestro tiempo, pues en algunos casos se pierden semanas enteras, agregando a esto que, como se sabe, en este lugar llueve y nieva con frecuencia. Estas y otras muchas razones por el estilo entorpecen y estancan por consecuencia todas esas actividades que darían un gran auge y prosperidad no solo al lugar aludido, sino a la región en general. Por lo expuesto, y estando en la conciencia de todos los que firmamos el presente, que es de entera justicia y que esto redunda en beneficio de todos, nos permitimos ponerlos en el muy ilustrado conocimiento de ese honorable gobierno para su estudio y aprobación, pidiendo muy atentamente que se lleve a la práctica en el menor tiempo posible, solicitando de usted, señor gobernador, que, obrando de conformidad con lo dispuesto por la fracción séptima, párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución General de la República, proceda a efectuar y a hacer la declaratoria de expropiación por causa de utilidad pública de 2 sitios de terreno, a fin de tornar floreciente este rincón que, por las causas que dejamos asentadas, está en el mayor abandono. San Antonio de los Arenales, Chihuahua, a 1 de diciembre de 1920. B. C. Núñez, Delfín García, Eulalio Mata, y siguen 274 firmas. Bien, bueno, y en términos ya de una admiración muy personal hacia los iniciadores de esta ciudad, que originalmente fue San Antonio de los Arenales, es un caso excepcional en todo el estado y probablemente de los pocos en la Ciudad de México, en que la ciudadanía, en un acto soberano, solicitan que se cambie el nombre a su ciudad. En este caso, el nombre de San Antonio de los Arenales por Cuauhtémoc. El puro hecho de que hayan dado este paso ya es verdaderamente relevante, porque es un acto de decisión popular. Pero si a eso le agregamos el nombre que le adjudican, es verdaderamente maravilloso. No son muchos los lugares en México que llevan el nombre de Cuauhtémoc, y pues yo considero que para todos los habitantes debe ser de mucho orgullo. Se deben de sentir muy orgullosos de ser parte de una ciudad que lleva este nombre. Y ya para terminar, pues nada más lo dejo a consideración, como algo analógico en cuanto a la fundación. Yo les recuerdo que la independencia en México la celebramos el 15 de septiembre. Recordando que fue ese día del año 1810 cuando el jefe revolucionario Miguel Hidalgo levantó al pueblo
de Dolores para luchar contra los españoles. Y aunque la independencia se hizo 10 años después, la celebración es el 15 de septiembre. Y lo mismo con la revolución. Francisco I. Madero convoca al pueblo de México a levantarse en armas contra la dictadura el 20 de noviembre de 1910. Y no obstante, es hasta el 27 de mayo de 1911 que cae la dictadura. Pero la revolución se celebra el 20 de noviembre. Así que vivan los 100 años de Ciudad Cuauhtémoc, 1 de diciembre de 1920. Los menonitas mexicanos, conocidos por su identidad cultural, apego a su idiosincrasia y su capacidad de desarrollo económico, son un grupo asentado en la región noroeste de Chihuahua, provenientes de una comunidad pacifista del ala de la región anabautista. Son creadores de tradiciones basadas específicamente en los pilares que hasta hoy se pueden observar en este grupo en su vida comunitaria: la religión, la familia, el trabajo y la conservación de su cosmovisión. Fue así como, dejando familia, trabajo, bienes y profesiones, fueron recibidos por el gobierno de Canadá, gozando de las mismas garantías que habían tenido en Rusia. Se ubicaron en las praderas y en las inmediaciones de Manitoba, en Saskatchewan, donde se denominaron Old Colony. Sin embargo, 50 años después, la nueva ley educativa en 1919 y 1920 en Manitoba, la cual intentaba adherir las escuelas particulares, sobre todo las menonitas, al sistema educativo, fue visto por los menonitas como un agravio y un rechazo hacia su privilegio. Esto fue una de las situaciones por las cuales los menonitas tuvieron que emigrar. Por otro lado, ocurrió el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914, el gobierno decidió enviar a la lucha a muchos jóvenes. Sin embargo, los menonitas se negaron a colaborar. Esto, entre otras cosas, originó que se iniciara el pensamiento de otra nueva migración entre las familias más conservadoras de los menonitas. Otra de las razones principales por las cuales los menonitas ya no deseaban seguir en Canadá fueron las discrepancias en la educación y el idioma, ya que las autoridades educativas canadienses exigían que todas las escuelas menonitas se ajustaran a la regla de enseñanza del inglés y adoptaran el currículo y los materiales educativos. Por otro lado, acá en México también existían razones poderosas para permitir la entrada de los menonitas. Estas se pueden recapitular en la siguiente manera. A pesar de que México abrió sus puertas a los inmigrantes extranjeros, no era una nación atractiva para ellos, pues acabando de pasar por la Revolución, el país estaba destrozado. Sin embargo, era una buena opción para el presidente Álvaro Obregón y sus ideas de aceptar extranjeros con habilidades agrícolas y además que mejoraran la raza. Las tierras del norte estaban divididas en grandes latifundios, como el de la familia Zuluaga, en las tierras de Bustillos. La reforma agraria del artículo 27 constitucional amenazaba con expropiar estas tierras. Así, ante la disputa entre el presidente y el gobernador en turno, Ignacio Enríquez, respecto al reparto de las tierras, por negociaciones políticas, se vendió una gran cantidad de hectáreas del latifundio Zuluaga a los menonitas. Para 1921, algunos líderes menonitas iniciaron las negociaciones con el presidente de la República, Álvaro Obregón. Se comprarían tierras y se pretendía el respeto al llamado privilegium.
documento que les otorgaba algunos beneficios como la exención del servicio militar, la construcción de sus propias escuelas, donde se implementaba un sistema educativo propio y la enseñanza de su propia religión. Otro era no tener que prestar juramento a la patria. Todo esto fue aceptado por el presidente Álvaro Obregón, quien les aseguró que iban a tener este privilegio toda su vida. Cuando escucharon que México, un país del tercer mundo con muchos problemas, pero con las puertas abiertas a los extranjeros, que aceptaba familias con miembros enfermos y discapacidades, decidieron firmar el convenio. Esto generó un sentimiento de alivio en las familias menonitas en Canadá, al no tener que separarse como ocurrió en su migración de Rusia. El acuerdo fue visto por los más conservadores como la llave que abrió la puerta de la esperanza. Se convirtió en el documento más preciado para los menonitas, desde los días en que ellos habían recibido invitaciones y promesas similares en Rusia y en Canadá, y fue aclamado este privilegio como una respuesta a sus oraciones. Se convocaron reuniones de inmediato para hacer los preparativos necesarios y vender sus propiedades en Canadá, comprar nuevos terrenos y preparar el viaje. Después de repetidos viajes a México, la delegación regresó el 10 de septiembre de 1921 con informes de que habían comprado 230,000 acres de tierra para los menonitas de la antigua colonia Manitoba, por 8.25 el acre de dólar, haciendo un pago inicial de muchísimos dólares a la familia Zuloaga. El terreno estaba ubicado en el Valle de San Antonio, en la provincia de Chihuahua. Fue así que a principios de marzo de 1922, el 10% de los menonitas radicados en Canadá decidió emprender su éxodo a la Tierra de la Esperanza, México, pues les aseguraron que acá podrían continuar con su vida aislada de la sociedad dominante, aspecto que consideraban fundamental desde su formación como grupo religioso. Recordemos que su éxodo por el mundo estuvo lleno de miedo, riesgos, obstáculos, enfermedades y discriminación. Sin embargo, sus profundas creencias religiosas fueron una tabla de salvación para continuar con la búsqueda de un espacio donde conservarlas y vivir de acuerdo con lo que ellos consideraban los mandatos de Dios. Ya en el territorio de Chihuahua sentían incertidumbre y miedo. Nunca habían visto paisajes semejantes, hermosos y profundos cañones, ríos y enormes puentes. Durante la travesía de días, los vagones del tren se convirtieron en su casa. Las madres cocinaban y cuidaban de los hijos. Los padres hacían relaciones para cuando llegaran a la tierra prometida. Y los niños jugaban y reían en los pasillos. Fue así como se creó una red social de relaciones entre familias salpicadas por penas, miedos, risas y esperanzas. Este es un extracto de un texto de los diarios del ministro Isaac Dick. La intención de iniciar su asentamiento, practicando las técnicas de agricultura llevadas a cabo en los países precedentes, se vio disminuida cuando observaron el suelo pedregoso y seco. Sin embargo, aceptaban firmemente que Dios los había enviado hasta aquí y poco a poco fueron abriendo surcos y experimentando cultivos, dando inicio así al desarrollo de la región. Su llegada a San Antonio de los Arenales no fue sencilla. Las tierras compradas estaban ya habitadas por aproximadamente 250 familias trabajadoras de la familia Zuloaga. Sin embargo, el ánimo y el sentido de solidaridad de los mexicanos se vio reflejado. Cuando se acercaron los trenes
hacia la estación Banderas de San Antonio de los Arenales, los mexicanos curiosos se acercaron a ellos y asombrados por el aspecto y por el idioma de estos extranjeros que llegaban con muchos enseres extraños, diferentes a los que se habían visto por aquí, fueron recibidos, fueron apoyados y fueron ayudados para bajar todos sus enseres en ese gran asentamiento que formaron. Se llenó todo el espacio de carpas, de caballos, de niños, de mujeres, de hombres que venían con una esperanza de encontrar en esta tierra lo que habían perdido en Canadá. Es así que los menonitas llegan a San Antonio de los Arenales, posteriormente nombrado como Cuauhtémoc en 1927, y inicia una forma de comunidad y una identidad cuauhtemense que hasta hoy en día se conserva. Esa identidad multicultural que nos une aquí, porque no solamente está conformada por menonitas, rarámuris y mestizos. Esto es una comunidad multicultural porque también al tiempo llegaron los chinos, los españoles, los libaneses, los japoneses y un sinfín de nuevas culturas y de nuevas relaciones que conformaron esta nueva sociedad que tenemos en Cuauhtémoc. Crecimiento político de Cuauhtémoc. La intensa actividad agrícola desatada por el reparto agrario y la colonización menonita favoreció un creciente impulso a las actividades que, como el comercio y servicios, cubrieron las necesidades inmediatas, pero el trabajo del campo atrajo importantes negociaciones de ese ramo, proporcionando implementos que mucho facilitó e incrementó sustancialmente la producción. Había tanta cosecha que faltaban almacenes, bodegas y patios donde guardar tanto, diría el ingeniero Luis Leonardo León, y completó la expresión: este es el granero del Estado. La mucha efervescencia económica y el crecimiento demográfico generaron y maduraron la idea de independizarse políticamente del decadente Cusiguiriachi al que se pertenecía. Previas pláticas con el ayuntamiento que presidía el señor Jesús María Mendoza fueron persuadidos por la dirigencia social de San Antonio de Arenales sobre la conveniencia de facilitar la segregación que, aceptada, se dio el paso de solicitar a la 32 legislatura local para que revisara la petición de fecha 22 de septiembre de 1926, presentada por los ciudadanos de San Antonio de Arenales, acompañada por una buena cantidad de firmas representativas, confiando al diputado Belisario Chávez Ochoa para que argumentara la solicitud. Al Honorable Congreso del Estado, Chihuahua, Chihuahua, que en méritos de justicia se sirvan decretar que este pueblo sea elevado a la categoría de municipalidad. Al mismo tiempo que se decrete la elevación de categoría, queremos que le sea cambiado el nombre que hasta hoy ha llevado este pueblo por el patriótico y por 1000 veces razones oportuno Cuauhtémoc. El diputado Belisario Chávez Ochoa era el líder social más visible de los agraristas de San Antonio de Arenales. De su convincente exposición resultó el acuerdo del Congreso sobre la creación del municipio y cambio de nombre de la localidad que el gobernador Fernando Orozco Estrada decreta con fecha 12 de julio de 1927, es publicado y que se hiciera cumplir. Decreto. En su artículo segundo, se constituye en el distrito Benito Juárez una nueva municipalidad con lo que antes fuera la sección municipal de San Antonio de Arenales, bajo la denominación de Cuauhtémoc, y cuya cabecera será el pueblo conocido con el nombre de San Antonio de Arenales y que en lo futuro se denominará Cuauhtémoc. Con la toma de posesión del primer ayuntamiento designado por el propio Congreso
con fecha 16 de julio de 1927, llegó a la presidencia el señor Pedro Varay Guevara y los regidores Romualdo R. Sánchez, Juan N. Chávez, Juan de la Cruz Nevares y Gregorio Chávez. Por la intensa actividad social y política desprendida por el surgimiento de colonias, ejidos, mancomunes y propiedades privadas, destacan en este escenario personajes como Pedro y Leonardo Zuluaga Irigoiti, Alberto Madero, Guillermo Porras Muñoz y Pantaleón Meléndez por Bustillos y Anexas, y por los agraristas que habían convertido a San Antonio de Arenales en foco de activismo de la Liga Agraria del Estado, con Andrés Mendoza Villa, Benito Aguilar Rivera, Guadalupe Gardea Montes de Oca, Francisco Hernández González, Fermín Ochoa, Juan Arias, luego vendrían Justino Loya Olivas y Carlos Enríquez Chávez. Para el crecimiento político del naciente municipio, mucho contribuyó la creación de los seccionales de Álvaro Obregón y Anáhuac en 1928 y 1932 respectivamente, como para la impartición de justicia lo fue convertirse en cabecera del Distrito Judicial Benito Juárez en 1933. El marcado dinamismo en el comportamiento demográfico, la pujante fuerza que mostraban las actividades económicas, fueron transformando la imagen que de pueblo alcanzó en 1920 a villa en 1929, con el rápido crecimiento de los servicios educativos, de salud, amplias y mejor definidas calles y avenidas, espacios culturales, recreativos y deportivos, edificios con novedosa arquitectura y mejora de comunicaciones con el exterior, incentivaron a los ciudadanos a solicitar al Congreso del Estado a revisar las condiciones de crecimiento de Cuauhtémoc para considerar ser elevado de categoría, lográndose con fecha 20 de enero de 1948 con el decreto que da a conocer el gobernador Esteban Uranga Prado, que concede a Cuauhtémoc el título de ciudad. Aunque si bien en este lapso de afirmaciones económicas y políticas se vieron tiempos de calamidades, problemáticas y esfuerzos alinearon condiciones que favorecieron factores que con variantes impulsaron actividades alternas que con refuerzos a la actividad agrícola multiplicaron el crecimiento que puso a Cuauhtémoc en el catálogo de productos en el consumo nacional, mientras que particulares y programas gubernamentales giraban la atención para aprovechar las condiciones físico-geográficas para impulsar la fruticultura a partir de Otto Stege, Romualdo Sánchez y Carlos Vega, resultando de sorprendentes beneficios tan solo en el consumo directo del huerto a la mesa. El maíz y el frijol, con semillas mejoradas, complementos a la tierra y avanzada tecnología, aumentó la producción en calidad y cantidad, y con la avena, los menonitas dieron un salto al notar que sus cultivos tradicionales de trigo y centeno no respondían a lo deseado, logrando con este grano afianzarse en la dieta humana y con lo mejor del forraje para los bovinos aumentaron el hato, desarrollando un excedente lechero con que nació la industria del queso que tanto prestigia a Chihuahua. Muchas mujeres y hombres pertenecen a la legión de pioneros que afanosos sentaron las bases para el crecimiento de Cuauhtémoc como ciudad y municipio, que en su armonioso caminar ha alcanzado la consideración de municipio de las tres culturas. En la herencia de grandeza que asiste a este lugar, responde la magnitud de los acontecimientos que se presentaron con la exigente restitución o dotación de tierra a los campesinos de San Antonio de Arenales y la resistente oposición de Bustillos y Anexas, con una representación jurídica que en extremo concretaba acuerdos con las instituciones gubernamentales de posición antivillista, antiagrarista y adversos a la propiedad colectiva que la Constitución privilegia para los hombres de quehacer rural, sumándose el permanente conflicto faccioso político por el poder de aguaprietistas, enriquistas, almeidistas, obregonistas, delahuertistas, callistas, quevedistas, renovadores y demás que en el nombre de la revolución de Chihuahua,
de México y de los campesinos sumían a la sociedad en el desorden y confrontación, retardando los mandatos de ley, trabando el crecimiento político. De ese panorama surge Cuauhtémoc en coyuntural lección dada por los enjundiosos agraristas merecedores de estudio, memoria y agradecimiento. Cabe señalar algunas referencias, por ejemplo, en el entendido de que la obra es de muchos y todos significativos, pero eso es asunto de una mejor y más completa exposición que más temprano que tarde aparecerá, empezando por Belisario Chávez Ochoa, siempre inconforme, tenaz y persistente a la más pura y decidida idea agrarista, a medias ni la siembra. Pedro Varay Guevara, todo prudencia, al que los agraristas concedían la mayor autoridad. Fermín Ochoa, de saber pertinente y radical posición, al que había que corresponder. Pedro Ignacio Chacón Anaya, con experiencia de funcionario, fue depuesto por su inclinación almeidista. Benito Aguilar Rivera, con suficiente presencia de agrarista. Andrés Mendoza Villa, tosudo agrarista al que los gobiernos dedicaron todo tipo de intenciones para someterlo y eliminarlo. Justino Loya Olivas, con suficiente conocimiento e intención para hacer crecer el municipio. Decreto número 86. El ingeniero Esteban Uranga, gobernador constitucional interino del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a sus habitantes sabed. Artículo único. Se concede a la villa de Cuauhtémoc, cabecera del Distrito Judicial Benito Juárez, el título de Ciudad Cuauhtémoc, Palacio de Gobierno del Estado, Chihuahua, a los 20 días del mes de enero de 1948. Ingeniero Esteban Uranga Prado. Su servidor, Marcelino Martínez Sánchez. Este trabajo está apoyado en otros trabajos como el de Pedro Castro Martínez, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, de Pedro Gómez Santillón, Crónicas Chihuahuenses, y del grupo de coautores cuauhtemenses de San Antonio a Cuauhtémoc. Bueno, la historia de las mujeres ha sido en los últimos años, específicamente en las últimas décadas, una gran beta de investigación desde los movimientos feministas de los años 60 que han puesto sobre la mesa la importancia de hacer visible a las mujeres que también estuvimos ahí haciendo historia, pero que por cuestiones de un sistema patriarcal y androcéntrico lo que hace es un ocultamiento de la vida de las mujeres. Por ello es lo importante y lo rico de este rescate de las mujeres de Cuauhtémoc como pioneras a 100 años de esta fundación, porque además representa un compromiso ético y moral con estas grandes mujeres que también estuvieron ahí consolidando a nuestro municipio en diversos ámbitos. Hay que poner también en cuestionamiento que la historia no es estática, que la historia se mueve, y por ello poner esta nueva dimensión y esta nueva visión de nosotras haciendo historia, bueno, es sumamente importante. Pero como les decía anteriormente, pues con una perspectiva de género feminista que ponga de antemano como sobre la mesa estas relaciones de poder y de desigualdad y de asimetría históricas a través de un sistema que es racista, que es clasista, que es colonial y que además también, pues hay que decirlo, pues es patriarcal. Entonces, es importante hacer como toda esta contextualización para entender por qué de pronto las mujeres desaparecimos de la historia, de los libros de historia, y nos confinaron a la sombra, lo que le pasó a muchas mujeres en la historia de Cuauhtémoc. Específicamente yo tomaré la historia de 3 grandes mujeres porque al hacer este proceso investigativo testimonial, yo ir buscando fuentes testimoniales, que es la mayor parte de las fuentes que se da, porque en los movimientos históricos obviamente estuvimos las mujeres, los niños, las personas jóvenes, pero solamente aparecen los hombres. Empecé a hacer como testimonial, y la beta investigativa o la metodología y ruta que utilicé pues fue el testimonio y la narrativa oral,
que es la recuperación, y luego yo qué hice, pues tuve que hacer una triangulación con los libros ya escritos de la historia de Cuauhtémoc. Y me fui encontrando con grandes mujeres que fueron surgiendo en todas las pláticas que yo hacía y en todas las entrevistas que hacía, y elegí básicamente 3 grandes mujeres. Estas 3 grandes mujeres comienzan, y por eso se llama pioneras, porque las tomo desde la fundación. Una de ellas es Higinia Cisneros Escárcega, pareja de Romualdo Sánchez Ramos. Según el testimonio de su nieta Luz Frescas, que aún contamos con ella en vida, fue riquísimo, fue maravilloso la manera en cómo me fue llevando a conocer a esta gran mujer que llegó en los años de 1880 a Cuauhtémoc. Ella es esposa de este capataz que trabajaba para los Zuluaga, pero a diferencia de muchas mujeres de la época, lo que ella hacía es que tenía sus propiedades. Si ustedes buscan en la fundación de Cuauhtémoc, en todos estos documentos, en el croquis del Fundo Legal del pueblo de San Antonio de los Arenales, la van a encontrar a ella como propietaria. Una cosa muy difícil en esa época, que una mujer pudiese ser propietaria, porque en México el voto se obtuvo hasta 1953 y con él la ciudadanía. Entonces, tener una mujer propietaria en el año de 1925 te habla de unas características específicas. También la nieta nos menciona que ellos tenían bienes separados. Ella hacía su propio negocio, tenía ganado, producía pan, sembraba hortalizas de los primeros árboles de manzana que estuvieron aquí en Cuauhtémoc, y entonces ella hace crecer el negocio familiar. Y hay una anécdota que se me hizo verdaderamente maravillosa que me platican su nieta y su bisnieto sobre cómo ella se enfrenta a Pancho Villa, nada más y nada menos que al centauro. Cuando el centauro pasa por esta región de Cuauhtémoc, es ella y otras familias las que le hacen una fiesta y matan ganado y fiesta de bienvenida, y pues queda muy complacido Francisco Villa. Cuando ya pasa un tiempo, de regreso la tropa viene primero y toma el ganado de Higinia, porque les digo que tenía ganado por separado. Toma el ganado y lo mata para no consumirlo, simplemente por matarlo. Ella se molesta mucho, pues porque le ha costado mucho trabajo, y va y reclama al general Villa. El marido le dice que no vaya, que porque pues la va a fusilar, ¿no? Que ya sabemos cuáles son las características, ¿no? Y ella se aferra y dice, voy a ir, toma a su hija Dominga, se va y pide hablar con Villa. Villa la recibe, y no sé cuáles serían las características de cómo ella le plantea la problemática, que Villa le dice, está bien señora, ya, estamos bien así, y cuentan que le da 3 costales llenos de monedas alazanas, las monedas estas de oro, y le dice, así está bien, hemos quedado bien, pagados con la deuda. Y ella se retira, y eso le permite adquirir más tierras y sembrar más hortaliza y hacer crecer su negocio. Estaba ubicado en lo que se conocía como la cuadrilla, lo que es hoy la Voz del Pueblo y toda esa parte. Ellos donaron el terreno para la primaria Sertoma, para la primaria Constituyentes. Están como fundadores y fundadoras de la historia de Cuauhtémoc. Entonces vean cómo han sido un ocultamiento generalizado. No es común encontrarlas a estas mujeres siendo descritas en los libros que ya están escritos de la historia de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, eso a mí me representa algo muy grande, porque enfrentarte a Francisco Villa en estos años y en tu condición de mujer, pues habla de una mujer con ciertas características, pero también habla de que allí estábamos, ¿no? Por lo general la historia cuenta siempre es la historia de estas mujeres que pertenecían a clases sociales altas y que sus parejas o sus padres tenían cierta ilustración y les permitían a ellas también tener ilustración. Hasta donde sé, no había estudios por parte de Higinia Cisneros. Ella era una mujer que había estudiado poco, pero aún así sabía leer y escribir y hacer cuentas de manera perfecta. Entonces, si se fijan, bueno, creo que es importante hacer esta remembranza de esta mujer que se dedicó incluso a crianza de borregos, los primeros telares, crianza de ganado, rentaba carruajes, rentaba casas de asistencia para gente que viajaba. Entonces vean cómo ahí estábamos, ¿no? Haciendo historia, y esta es la primera mujer de la que yo quiero hablar, y creo que es muy importante y muy, muy significativo reconocerla en este momento de Cuauhtémoc a 100 años de su fundación. También ellos donaron, por ejemplo, aquí tengo algún dato, que donaron terrenos para el Panteón Municipal, hacían trabajo para el Hospital Regional,
hicieron, o sea, estuvieron siempre presentes en esta consolidación de Cuauhtémoc, ¿no? Como fruto de este agrarismo, de esta gente que llegaba y se establecía y hacía crecimiento. Yo quiero pasar a una segunda vida también, que por lo general ella aparece siempre a la sombra de su esposo, que es Belisario Chávez. Pero lo grande de ella es que en este proceso no se entiende a Belisario, o no se debiera entender a Belisario Chávez sin ella, porque ella es la que hace también este trabajo político, este trabajo en la sombra que le permite a él llegar a las escalas que lo conocemos el día de hoy, ¿no? Ella es María Luisa Quesada Ramírez, como les decía, pareja de Belisario Chávez Ochoa, y que cuenta su hijo, cuenta su nieta, con la que tuve oportunidad de contactarme, bueno, cuál era el carácter de la señora y la importancia que tuvo en la consolidación de la carrera política de él, ¿no? En esta línea histórica que yo trabajé, rescaté como datos del hijo Roberto Chávez Quesada, es hijo de la pareja, y dice cómo su mamá siempre estaba al lado de su padre. Y como hay una cuestión que es un bautizo, que también se menciona en el libro de Pedro Castro y de otros libros de historia de Cuauhtémoc, que hace la congregación del campesinado para que firmen el primer documento solicitando que Cuauhtémoc fuera ya una población agrícola. Ya los campesinos y campesinas estaban movilizados, pero no tenían alguien que supiese escribir, que supiese todas estas cuestiones de leyes, y es cuando llega la pareja de Belisario Chávez y María Luisa Quesada. Ella es partícipe, ella convoca, ella reúne dinero, vende cuadros, incluso hay una cuestión muy interesante donde dice que a ella se fue pues a seguir a su esposo cuando a él lo llevan para aplicarle la ley fuga. Y es ella la que toma fusil en mano, reúne a sus hermanos y a otros compañeros y se va persiguiéndolo y lo rescata. Y creo que esas cuestiones en la historia se deben de contar, pero normalmente no se cuentan porque las hizo una mujer, ¿no? Se contarían si las hubiese hecho un hombre y serían un acto heroico y ensalzado en este sistema. Sin embargo, como fueron por parte de una mujer y que aparte era su pareja, hay un ocultamiento, como pasa con las grandes mujeres de la independencia. Conocemos pocos nombres, como el de Josefa Ortiz, pero hay muchas mujeres que participaron en la independencia. Lo mismo sucede con la historia de Cuauhtémoc. Entonces, esta historia de María Luisa Quesada creo que no debe de dejarse en el olvido, porque la carrera política fue solventada gracias al apoyo de ella. La venta que hacía de costuras, de comida, de estos cuadros que compraba de santos, incluso a ellos se les considera que trajeron el teatro aquí. Ella era una mujer muy disciplinada que estuvo siempre en constante apoyo con su esposo. Por eso es importante narrarlo. Otra historia que rescaté yo en esta revelación de la historia de Cuauhtémoc es la de la maestra María Solano Aguilar. Ella comenzó su ejercicio de la docencia en 1935 en la primaria 333, considerada la primera escuela de la población. María es una maestra sumamente importante en la vida académica de Cuauhtémoc, pero también rompe las estructuras y los patrones de la época, porque bueno, ella se dedicó a la justicia social, a la defensoría de causas, sobre todo de presos. Ella se dedicó a alfabetizar presos. Directamente en la prisión cuentan la historia de que incluso hasta se fue a las Islas Marías por 2 presos injustamente llevados allá. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que ella hizo para la vida de Cuauhtémoc, como los libros de texto, como la alfabetización, pero también como activista social. Nos cuentan, por ejemplo, el señor Ramos Molina nos cuenta que la recuerda haberla visto pidiendo el voto afuera de la presidencia municipal. Eso es, en todas las pláticas sale eso, que ella siempre estaba apostada, apersonada afuera de la presidencia municipal exigiendo algo. Y eso es algo muy interesante en la época porque, bueno, ella estaba en solitud. Ella se desempeñó en la promotoría del desarrollo de la comunidad, tiene múltiples reconocimientos. Por ejemplo, le pidieron la construcción del Parque Monumental de Béisbol como parte de un patronato. Ella estuvo encargada del Instituto Mexicano para la Infancia y Familia en 1976, cuando todavía no existía este tipo de institutos, ¿no? Entonces vean cómo tiene una gran profundidad, un gran desarrollo en la vida cultural. Y bueno,
Yo sé que quedan pendientes muchas historias, muchas vidas, que este capítulo da para mucho más y que es importante que las mujeres seamos rescatadas de la historia. Yo quiero cerrar con la maestra Clarita. Ella es una mujer muy importante porque es una luchadora social, es una revolucionaria, pero quiero cerrar con la maestra Clara Elena Gutiérrez porque ella fundó el primer museo de la ciudad y tiene referencia con este trabajo que se está haciendo en este momento. Este museo se fundó en 1979, o sea que Cuauhtémoc ya tenía un museo, y no solo uno, logró concretar 7 museos dentro de las escuelas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella es de las primeras mujeres que se especializa en museografía. Entonces, les digo, la historia ha sido un tanto androcéntrica, siempre en el ocultamiento, pero nosotras hemos estado ahí y creo que este capítulo es muy importante. Hemos dado un inicio ya en la reconstrucción de la historia de Cuauhtémoc desde una visión o con una perspectiva de género, pero que además es una perspectiva de género feminista. Quedan muchos nombres pendientes, pero bueno, la historia se encargará de sacarlos a la luz y de, sobre todo, resarcir esta deuda que tiene con el papel fundamental que hemos tenido las mujeres en la construcción del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, a 100 años de su fundación. Alma Rosa Estrada, mi quijotesca madre, escribió hace algún tiempo los siguientes versos sencillos a su matria hermosa. Amo, Señor, la hermosura de tu casa, y amo a mi hermano el hombre, su sed de armonía, su inteligencia que escudriña y labra, el pensamiento que recorre cumbres, la expresión de los ojos de los niños, el vulnerable, el tierno y grande corazón del hombre, y su persecución interminable de la verdad y de la paz amadas. Amo a mi hermano el hombre, amo la hermosura de su casa. Hombre y matria, aquí, en estas llanuras y lomas nuestras, las culturas universales encontraron nido de armonías, y en forma paulatina y paciente se ha llegado al respeto de todas las expresiones de fe que han coincidido en este solar chihuahuense. Aquí, a este valle y a la sierra chihuahuense, como libélulas danzantes, llegaron un día los tarahumaras, según Antonín Artaud, provenientes de la famosa isla Atlántida, la que en su momento describió el filósofo Platón, que vivió del año 427 al 347 a.C., en sus diálogos Critias o de la Atlántida y Timeo. Los atlantes rarámuris se establecerían en las márgenes de la hipnotizante laguna de Bustillos, localizada frente al volcancillo El Picacho, ahora petrificado, y que es la cumbre vigilante de toda esta región. Y también se cobijaron en nuestras cuevas de los Portales y a las orillas de un arroyo que se localiza en las cercanías del caserío de Cuauhtémoc, propiamente en Chocachi, que significa lugar de sombras, ubicado a un lado del actual ejido 6 de enero. Estos primeros habitantes de nuestro entorno, resalta el citado investigador Antonín Artaud, hicieron brillar su propia sabiduría de libertad, cuya filosofía humanista se resume en la enseñanza fraternal que dice: amar con el corazón, dar sin tomar. Filosofía humanista indiscutible. Gavino y María de la Luz fueron realmente los forjadores, los abuelitos de un latifundio que sería clave para el desarrollo feudal en el estado de Chihuahua. Y es que don Gavino fue indiscutiblemente el patriarca fundamental de nuestra entidad y no solo de esta región. ¿Por qué se afirma lo anterior? Pues resulta que Gavino y su lucecita fueron padres de 2 señoritas, Carolina y María de la Luz Quilty Bustamante, que se convertirían en esposas de los mayores terratenientes de Chihuahua, don Luis Terrazas Fuentes,
dueño del latifundio más grande de Latinoamérica. Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío, dicen que decía. Y don Pedro Zuloaga Olivares, alias El Cojo, este último dueño de la cuna terrenal en que nos encontramos platicando en este momento y que ocupó el segundo lugar en extensión en el estado. Don Luis fue dueño de 2.600.000 hectáreas y la hacienda de Bustillos y anexas comprendió 535.000 hectáreas según Pedro Castro o 646.000 según don Francisco R. Almada. Los dos latifundios sumaron en números redondos 3.200.000 hectáreas, prácticamente el 13% del territorio estatal pertenecía a dos personajes. Y los hacendados Zuloaga fueron también hábiles políticos y dieron amparo en su hacienda llanera a don Francisco I. Madero González, quien logró el destierro del dictador Porfirio Díaz, y fue en tal sitio donde se integró el primer ejército maderista y revolucionario con 2.000 soldados, según informes del historiador cuauhtemense doctor Pedro Castro Martínez, quien a su vez recuperó tal dato de una obra de don Guillermo Porras Muñoz. En esas épocas turbulentas y de vientos de cambio, don Alberto Madero Farías, administrador de la famosa hacienda y tío de Francisco, estaba casado con María de la Luz Zuloaga Irigoiti, hija del finadito Carlos Zuloaga Quilty y Felicitas Irigoiti Gómez del Campo, y se afirma que tío Alberto fue el contacto para que se desarrollara la amistad también entre el niño soñador, como llamó el periodista Ignacio Herrerías, al apóstol de la Revolución Francisco I. Madero y el joven Pancho Villa. ¿Cómo se explica la relación entre hacendados y el entonces muchacho justiciero Villa? Una de las versiones cuenta que el patriarca Carlos Zuloaga, en una ocasión, por súplica de su pequeño hijo Pedro, amigo de Villa, no entregó a este famoso cuatrero a las garras asesinas de la acordada, lo que jamás olvidaría Pancho Villa. Y cuando Villa, fue gobernador de Chihuahua, asumiendo el cargo el 8 de diciembre de 1913, decretó la expropiación de los latifundios del estado, pero en tal documento ejecutivo jamás tocó ni con el pétalo de una rosa al multicitado latifundio Bustillos, como dice nuestro respetado historiador cuauhtemense Pedro Castro. Por otra parte, el guerrerense Guillermo González Salazar, sobrino nieto del maderista don Abraham González Casabantes, en trabajo publicado en la revista Relatos e Historias en México, sostiene que don Abraham fue quien orientó a Villa sobre la importancia de la revolución, convenciéndolo para participar en ella. Villa, como antilatifundista y revolucionario, fue más bien simpatizante de la unidad productiva conocida como rancho, reglamentando su organización en su propuesta de ley agraria de fecha 24 de mayo de 1915. Aquí en tus tierras, matria nuestra, hasta los hacendados políticos eran villistas, afirma don Victoriano Díaz Gutiérrez, cronista en su tiempo de este municipio. Aquí surge prácticamente, pues, la historia del México justiciero contemporáneo. Y continuamos asombrándonos. En estos tus horizontes universales, matria, se han arropado también las maravillosas expresiones de fe y culturales que trajeron del oriente Fongo, o Go Chi Fong, como refiere el historiador anahuaquense Juan Ramón Camacho Rodríguez, y su esposa Natalia Huy, desde la primera década del siglo XX. Provenientes de la China imperial, la tradición oral subraya que llegaron a México por el puerto de Manzanillo, y a un lado de la estación de ferrocarril levantaron un modesto hotel con fonda para atender a caporales y revolucionarios en aquel San Antonio de Arenales. Adiós emperatriz Orquídea Tzuzi, adiós época de señores de la guerra y el desorden que se apoderó de la tierra de sus amores, China. Ahora
¡Viva San Antonio de Arenales, su matria nueva! Luego, en esta matria universal, quedaría consolidado el respeto hacia las distintas creencias religiosas al apreciarse la importante presencia de Pascual Orozco Padre y Pascual Orozco Hijo, quienes tuvieron la confianza de asistir y fueron miembros de la Iglesia Metodista local, según afirma el sacerdote jesuita José Gutiérrez Casillas en su obra Historia de la Iglesia en México. Estas experiencias sucedieron en tiempos anteriores a agosto de 1913. Y llegarían a instalarse igualmente familias procedentes de Maguarichi y Cusiguiriachi, centros agotados en sus minerales, que traían las tradiciones de los primeros misioneros jesuitas. Algunos de nuestros ancestros recordaban no hace mucho tiempo las obras piadosas de José Tardá y Tomás de Guadalajara en sus afanes catequizantes. Inclusive don Victoriano Díaz afirma que dichos misioneros fueron los primeros españoles en pisar suelo cuauhtemense. Asimismo, en este valle de vientos justicieros, el heroísmo y lucha de los agraristas, encabezados por don Belisario Chávez Ochoa, lograrían la conformación del primer ejido, reconocido como tal en nuestro estado de Chihuahua, el que está aquí, en tu suelo, dando lustre al pueblo entero por sus aportaciones al progreso de la región. El pasado 28 de agosto de 2020 se cumplieron ya 96 años de tan importante acontecimiento fundacional. San Antoñito Matria, mira que también has sido testigo de las grandes proezas de los menonitas, practicantes de la doctrina universal del pacifista y austero líder religioso Menno Simons, y que acogiste desde 1922 gracias a un pliego de garantías que en esa época firmó el presidente, agricultor y general Álvaro Obregón Salido, alias el Manco, para dar abrigo y abrazo fraterno a gentes de bien y de trabajo como ellos. Memorable fue una visita que dicho gobernante hizo a los florecientes campos menonitas el 21 de mayo de 1928, cuando 47 jefes de esos campos lo reconocieron como protector y elevaron al cielo oraciones y súplicas por el éxito en su carrera por la reelección presidencial. Como sabemos, Obregón fue asesinado casi 2 meses después en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México, antes de tomar posesión del cargo ejecutivo. Aquí, en tu tibio seno, todos los dioses del universo han sabido darse la mano, Matria. ¿Cómo no te vamos a querer y a luchar por honrarte siempre, si eso nos enseñaron tú y tus almas fundadoras, todas de una sola pieza moral? Y ejemplo destacado de tus sabidurías humanísticas lo fue el Acta de Deslinde del Pueblo, firmada el 23 de febrero de 1925, que resumió la buena voluntad y sacrificios mutuos de los vecinos para convivir en paz y en armonía. Testigo de honor de tal evento lo fue el entonces gobernador del estado, coronel Jesús Antonio Almeida, que elogió ese ejemplo de fraternidad que los sanantonitos estaban dando al mundo entero. Con emoción te digo, estamos profundamente orgullosos de tu digna historia y nunca dejaremos de luchar por los valores de tus esforzados pioneros. Cuauhtémoc, matria nuestra, aquí estamos tus hijos para amarte y defender siempre tu preciosa memoria. Y conmovidos, a los 4 vientos seguiremos cantando a pecho abierto. Amo, Señor, la hermosura de tu casa, y a mi hermano el hombre y su sed de armonía. ¡Viva Cuauhtémoc! Recientemente nos enteramos del impulso, la idea, la propuesta de generar un museo de la ciudad de Cuauhtémoc, una propuesta que recuperara la historiografía,
fundamental de los procesos de ocupación del territorio luego de la revolución en los años 20. Esto no solo nos llenó de entusiasmo, sino de compromiso, porque finalmente abre la oportunidad para el Instituto Nacional de Antropología e Historia de generar una serie de comentarios, de sugerencias y de retomar experiencias que en el pasado han sido desarrolladas aquí en el estado de Chihuahua, justamente con la participación de el INAH. Yo quisiera destacar en primer lugar la experiencia de los megaproyectos, por llamarle de esa manera. En esa vertiente identificamos al MUREF, al Museo de la Revolución en la Frontera, en Ciudad Juárez, la antigua aduana fronteriza, y allí pues sin duda hubo el mayor compromiso a 100 años de la Revolución en todo el norte de México. Significó la renovación museográfica del espacio y sobre todo un concepto nuevo de ver la revolución con epicentro diferente a lo que había sido tradición desde el centro de la República. Los chihuahuenses creo que ganamos una posición muy importante con ese museo al otorgarle crédito a que la revolución maderista inició en tierras chihuahuenses y triunfó en tierras chihuahuenses. Son más de 10 salas, una serie de equipamientos muy importantes, y creo que ese modelo, al igual que el otro, que es Casa Chihuahua, que está en la ciudad de Chihuahua, una casa de patrimonio cultural, natural, una invitación a los visitantes para que conozcan el patrimonio a lo largo y ancho del estado. También aquí es una visión interesantísima, única, que existe en el estado, y estos dos megaproyectos museográficos creo que son un tiempo y una época que al menos no parece que volverán rápido al estado de Chihuahua. La otra escala de museo es el museo de sitio, que le pudiéramos llamar así, el Museo de las Culturas del Norte, el Museo de Paquimé. Esto está situado en el municipio de Casas Grandes, y desde luego que ahí lo importante es cómo se une una zona arqueológica de la primera y más importante ciudad en el estado, porque luego nos quieren vender a Santa Bárbara o al Valle como la primera ciudad, y no. Este estado tuvo una ciudad primigenia, una gran expresión arquitectónica de sustentabilidad, de concepto de manejo del agua, y desde luego ya de las bases de un estado propiamente establecido, un gobierno pues, y ahí lo tenemos en Paquimé. Y el Museo de Sitio es un museo muy importante que quizás ha marcado un hito en la región noroeste de nuestro estado, y nos habla de esa gran riqueza civilizatoria, la más importante pues en el estado en tiempos de antes de la llegada de los españoles, o mejor dicho, las culturas originarias, las culturas del desierto, Aridoamérica, como le llaman algunos estudiosos. Y bueno, la tercera vertiente de experiencias del INAH aquí en Chihuahua tiene que ver con experiencias más recientes, 2015, 2016, 2017 en la gestión, que dieron como fruto el 2018 la reapertura del Museo del Chamizal en Ciudad Juárez, un museo pequeño que sin embargo logró sumar recursos del municipio, de la federación, y abrió nuevas salas. Hoy el visitante puede ir ahí y encontrarse con nuevas salas de Samalayuca, de todos los petrograbados, y desde luego una visión historiográfica que no existía, que es la propia historia de la devolución del chamizal, lo cual se dio a 50 años de tan importante acontecimiento.
El otro museo es el de Ojinaga. Este y el de Chamizal son museos a escala menor, una escala más acorde a las circunstancias presupuestales que se vive en la actualidad del país en los últimos años. Y quizás en Ojinaga lo que destacaría yo es la capacidad creativa de quienes hacen la museografía, equipos 100% chihuahuenses que antes no los teníamos, de museografía, diseño, concepción, desarrollo museológico, lo ya museográfico. Y aquí lo interesante es que se suman imágenes, elementos de tradición a través de la antropología y una historia regional desde la presencia de los jumanos en tiempos de las culturas originarias hasta la presencia de Pancho Villa, pasando por todo el proceso del virreinato y la presencia pues española en el norte de México. Estas experiencias nos permiten decirles a nuestros amigos de Cuauhtémoc, a quienes impulsan este proyecto de museo de la ciudad, que el INAH no solo ve con buenos ojos, sino con la mejor disposición y compromiso para que esta propuesta, este proyecto tan noble como son los museos, logre llegar a un buen puerto. El INAH lo que estaría en condiciones de ofrecer es asesoría en concepto museológico, en algunas redacciones ligadas a las fichas de orden etnográfico, historiográfico, y quizás su experiencia en el discurso hacia públicos mayores, en un esquema de divulgación científica que debe de estar acorde a los visitantes, niños, jóvenes, personas que no tienen mayor contacto, no son especialistas en esos temas. Así que pues muchas felicidades y ya saben, un saludo desde el INAH con el mayor y mejor de los compromisos.